Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con la explicación del tema 1 de Introducción al análisis multivariante. Ya hemos explicado la parte de estadística descriptiva y ahora tenemos que ir a la parte de análisis bivariante y regresión lineal simple. Vale, vamos a hacer lo mismo. Primero explicaremos la parte teórica, iremos viendo pues ejemplos de salidas de RStudio y luego con una base de datos pues lo que haremos es hacer como toda la práctica, todo el análisis con esta base de datos. ¿Vale? Entonces vamos a explicar la teoría de regresión que se supone que ya nos la han explicado en fundamentos de estadística y sobre todo en estadística inferencial o estadística aplicada. Y la verdad es que, bueno, regresión lineal simple igual no sale mucho, pero sale regresión lineal múltiple, que para entender múltiple pues tienes que entender simple. ¿Vale? Entonces sí que es bastante probable que igual no sea solo una regresión lineal simple, pero bueno, en la primera PEC sí, pero en las otras, pues que nos hagan a partir de unos datos luego hacer una regresión o en el examen final utilizar regresión, ¿vale? Regresión es muy importante en estas asignaturas, incluso en marketing cuantitativo, pues hay veces que también tenemos que utilizar regresiones múltiples normalmente, pero bueno. Vale, entonces vamos a explicar esto del análisis bivariante, ya lo explicamos un poco en la estadística descriptiva y la regresión. A ver, el objetivo principal, ¿qué es? Pues identificar si hay relación entre las variables. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar dos variables, pues identificar si existe relación lineal entre estas variables, cuantificar la fuerza de esta relación, que ya sabemos que se hace con el coeficiente de correlación lineal, y luego predecir valores de una variable a partir de la otra, montar un modelo de regresión y hacer predicciones. ¿Vale? Si teníamos dos variables cualitativas, ¿vale? Con dos variables cualitativas no podemos hacer regresión lineal simple. Lo que teníamos era pues el análisis con las tablas de contingencia y sí que podíamos mirar pues si las variables eran dependientes o independientes. Con dos variables cuantitativas pues podemos analizar la correlación y hacer modelos de regresión lineal simple, y una cuantitativa y otra cualitativa pues también podemos hacer regresión, ¿vale? En realidad, regresión lineal con variables cuantitativas también lo podríamos hacer, ¿eh? O sea, aquí también podríamos poner que podemos montar un modelo de regresión lineal, ¿vale? En términos, bueno, sería simple porque si solo hay dos variables, pero bueno, con variables cuantitativas podríamos hacer modelos de regresión lineal en general. Vale, entonces, asociación de dos variables, tablas de contingencia, esto ya lo explicamos, ¿vale? Lo que tenemos es pues que crear una tabla donde, por ejemplo, analicemos dos variables. En este caso, si pensamos en la base de datos esta que estamos trabajando de las sillitas para bebés, pues era la relación entre urban, si estaba en rural o urbano, y US, que era si estaba en Estados Unidos o no. ¿Vale? Esto sería, pues, por ejemplo, una salida de la relación o de lo que cumplen pues las dos variables. Vale, como son dos variables cualitativas, no podemos hacer una regresión lineal. Como mucho lo que haremos es un contraste para ver si existe relación entre ellas, ¿vale? Esto ya lo hicimos, pero es lo primero pues para explicar el tema de regresión. ¿Vale? Entonces, este test del H cuadrado de independencia, que también se utiliza bastante en esta asignatura y luego también en marketing cuantitativo. ¿Para qué sirve? Pues para mirar si existe dependencia estadística entre estas dos variables. Lo podríamos hacer con variables cuantitativas también, pero normalmente lo utilizamos para variables cualitativas. Si no tiene más sentido, si son cuantitativas, calcular el coeficiente de correlación. ¿Vale? Entonces H0 lo recordamos, pues las variables son independientes, y H1 si rechazamos son dependientes. Hay relación, hay asociación. ¿Vale? Entonces si le decimos directamente que nos haga este test entre Urban y US, pues bueno, aquí tenemos la salida que nos da RStudio. Recordar que de esto al final, si solo nos piden si hay relación o no hay relación, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar el p-valor, ¿vale? Y mirar si este p-valor es mayor o menor que alfa, en este caso mayor que cualquiera de las alfas típicas. Por lo tanto, si el p-valor es mayor que alfa, no rechazamos H0, ¿vale? No rechazamos H0, sería que las variables son independientes, ¿vale? Si queréis recordar un poco pues todo lo demás, esto de aquí era el estadístico que se hacía con un h cuadrado, es el valor del estadístico, este es el p-valor, la conclusión, pues si el p-valor es mayor, no rechazamos H0, y en realidad
pues al final lo que nos interesa es decir que Urban y US son independientes. Esto para variables de tipo cualitativo. ¿Vale? Esto del criterio de decisión es lo que pasaba en todos los contrastes, ¿eh? O sea, esto es para todos los contrastes. Si el p-valor es menor, pues entonces, en este caso, las variables serían dependientes porque rechazaríamos H0. Y siempre que el p-valor sea mayor, pues no rechazamos H0. Lo de rechazar o no rechazar funciona para todos los contrastes. Hay que saber en este lo que implica, bueno, en este y en todos, ¿no? Lo que implica no rechazar, pues que son independientes, y lo que implica rechazar, que son dependientes. ¿Vale? Pues bueno, esto lo primero que nos explicaría. Si tenemos variables de tipo cuantitativas, lo mejor para ver si existe relación lineal, pues ya lo explicamos, es el coeficiente de correlación lineal simple. ¿Vale? Este coeficiente de correlación lineal simple, ¿cómo se calcula? Pues cor y las dos variables. Ya lo hemos hecho en la práctica. A ver, a mí me dio otra cosa porque me inventé la base de datos, pero por ejemplo, con estos que son otros datos, pues esta R cuadrado da 0,42. De hecho, menos 0,42. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo primero que como es diferente de 0, existe relación lineal, ¿vale? Entre estas variables. Y esta relación lineal, ¿cómo es? Negativa. Existe una relación lineal negativa. O sea, ¿qué primera conclusión podríamos sacar? Pues que si aumenta el precio, disminuyen las ventas. Igual es lógico. Y luego queremos saber la fuerza de esta relación. Pues bueno, acordaros que lo que tenemos que hacer es mirar en valor absoluto y dijimos, pues esto, entre 0,3 y 0,7, correlación moderada, ¿vale? En este caso, pues podríamos decir, existe una relación lineal negativa y es una correlación moderada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que probablemente el precio es una variable que puede explicar las ventas. Igual nos vale la pena hacer una regresión con estas variables, o sea, explicar la variable ventas a partir del precio. ¿Vale? En esto consiste la regresión lineal simple. Bueno, en nuestro ejemplo, pues eso, como es negativo, correlación moderada y negativa, interpretación a mayor precio, menos ventas. ¿Os acordáis también que hicimos la matriz de correlaciones? ¿Vale? Podemos llamar a esta variable, bueno, creamos como unos nuevos datos donde ponemos la variable sales, com price, income, price, solo he puesto estas, ¿vale? Y luego hacemos la matriz de correlaciones de estas variables. Y nos daba pues la correlación entre esta con esta, esta con esta, esta con esta, luego esta con esta, todas con todas. ¿Vale? Normalmente en las prácticas nos pedirán, mira la correlación de esta variable con esta otra. Vale, pues entonces vamos a pasar ya a crear este modelo de regresión. Como hemos visto que igual sí que podríamos explicar las ventas en función del precio, porque existe una correlación moderada entre estas dos variables, pues vamos a hacer esto. Vamos a crear un modelo de regresión lineal. Será simple porque es explicar una variable a partir de otra, ¿vale? Y en este caso, pues de una variable cuantitativa. La variable que quieres explicar, la que se llama endógena, esa siempre tiene que ser, bueno, hasta donde vamos a llegar en esta asignatura, esa siempre tiene que ser una variable cuantitativa. Y la variable con la que quieres explicar puede ser cuantitativa o cualitativa. Vale, haremos un ejemplo de cada. Vale, pues bueno, si recordamos el modelo de regresión lineal, en el modelo de regresión queremos explicar una variable que llamamos y a partir de otra que llamamos x. ¿Vale? Esto es la variable dependiente o variable endógena y la x es la variable independiente o variable exógena. Siempre este modelo lleva una e, que es el error aleatorio, es un término de perturbación que siempre se pone. Pero bueno, esto no creo que nos pregunte nada. ¿Vale? Y lo que posiblemente nos van a preguntar es que interpretemos beta 0 y interpretemos beta 1. Beta 0 es la ordenada, el intercepto. ¿Qué es esta beta 0? Pues el valor de y, del valor esperado de y cuando x vale 0. A veces tiene sentido, a veces no. Y beta 1, que es la pendiente. ¿Vale? Entonces, si este valor es positivo, sería por cada incremento unitario de x, la y aumenta en beta 1. Es el cambio en y por cada unidad de x. ¿Vale? Pues esta sería la interpretación. ¿Cómo crearíamos con RStudio un modelo de regresión? Pues bueno, primero lo que tenemos que decidir es el nombre del modelo. Puedes poner modelo 1 o ventas o lo que quieras. ¿Vale? Y esta es la instrucción LM. Esta es la variable que quieres explicar.
¿vale? Siempre va aquí la variable explicada, ¿vale? Y esta es la variable explicativa. O sea, tú ves esto y lo que tienes que entender es que se quiere explicar las ventas a partir del precio. Y ya si pones esto, R entiende lo que tiene que hacer, un modelo de regresión, y si le dices, a ver, muéstrame los resultados del modelo, pues te dará esto, ¿vale? De aquí, ¿qué teníamos que saber? Básicamente, ¿qué nos importa? Pues sobre todo los coeficientes, ¿vale? Los coeficientes estimados. Esto es la beta 0 estimada y esto es la beta 1 estimada. Y sobre todo, los p-valores. En realidad nos dicen menor, ¿eh? Menor que este valor, menor que este valor, que es lo que nos dice si la variable es significativa o no es significativa. ¿Qué más? Importante, el R cuadrado, el coeficiente de determinación. Cuidado que este no es el coeficiente de correlación lineal, ¿eh? Este es el coeficiente de determinación. Y luego también tenemos el p-value del contraste de significación global del modelo, que en este caso coincidirá con este de aquí, porque solo hay una variable explicativa. Si no recordáis nada de esto, miraros la teoría que hay en el repaso de regresión lineal simple. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Pues bueno, que en este modelo lo que haríamos es, si nos dijeran, a ver, escribe el modelo de predicciones, pues que las predicciones de las ventas, sales predicción sería la beta 0 estimada más la beta 1 estimada por price. O sea, este 13,13, 13,137 menos, porque esta beta 1 es negativa, menos 0,049,4 del precio. Vale, pues, ¿qué podríamos interpretar? Que para un precio cero se estiman unas ventas de 13,13, no sé si eran millones o lo que fuera. Hombre, es un poco raro que con un precio cero tengas ventas, ¿vale? Lo está regalando. Bueno, igual tiene muchas, claro, porque lo está regalando, ¿no? Pero bueno, igual aquí precio cero no sería igual un precio real para este modelo. ¿Vale? Aquí tiene más sentido igual analizar la beta 1. ¿Qué querría decir? Pues por cada incremento unitario del precio, las ventas disminuyen este valor. Si son euros, pues euros. Si son miles de euros, pues miles de euros. Si son dólares, pues dólares. Dólares. ¿Vale? Pues esto, los coeficientes. Y luego, las estrellitas estas, el p-value, si era menor que 0, rechazábamos, o sea, perdón, menor que alfa, o sea, en estos p-values, como siempre, si el p-value es menor que el alfa, rechazamos, y aquí rechazar, ¿qué quiere decir? Que la variable que estamos analizando es significativa, que sería lo interesante, ¿vale? Entonces, aquí el coeficiente de intercepto nos da igual, pero price tiene un p-value muy pequeño, por lo tanto rechazamos, que quiere decir que es muy significativa. Si hay 3 asteriscos, pues lo que quiere decir es que la variable es muy significativa, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir, pues sí, parece que el precio es una variable que tendríamos que tener en este modelo porque es muy significativa para las ventas, explica las ventas. Luego, ¿qué más hemos dicho que tenemos? Así interesante el R cuadrado. El R cuadrado nos da 0,1837, que recordar que lo podíamos pasar a porcentaje, 18,37%. Esto, la definición estadística sería que el 18,37% de la variabilidad en las ventas está explicada por el precio. Así dicho más a saco, que el precio explica un 18,37% de las ventas. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que saber sacar con RStudio, que al final es poner esto, pero claro, lo más importante es la interpretación. ¿Vale? Esto sería un modelo de regresión lineal simple ya calculado e interpretado. ¿Qué pasa? Que si tú tienes unos datos, tú le puedes decir a R que te calcule el modelo, al final con las fórmulas matemáticas que sabe lo calculará, pero luego tenemos que validar si este modelo es bueno o si este modelo no es bueno. ¿Vale? Entonces tenemos que evaluar las premisas del modelo, que esto también lo haremos directamente con una función. Bueno, todo esto es la interpretación que he dicho. Vale, aquí no lo he puesto,
pero recordar que este R cuadrado es el RXY, el coeficiente de correlación lineal entre las dos variables al cuadrado. Así que si hubiera utilizado la misma base de datos, que creo que sí, que para hacer los apuntes, pues he utilizado la misma base de datos, si cogiéramos, a ver, lo voy a comprobar, no vaya a ser que no cuadre, ¿vale? Es el de, tiene que ser de las mismas variables, ¿eh? De sales con, perdón, sí, ¿no? De ventas con precio, ¿vale? Entonces se supone que si los datos serán iguales, si no, pues obviamente no me va a cuadrar. Si yo cojo este coeficiente y lo elevo al cuadrado, me dará este 0,1837, que ya veo que tiene pinta que sí, ¿no? 0,428 al cuadrado, 0,1831, ¿vale? Era lo único que me faltaba por explicar, por si no lo recordabais. Bueno, aquí está hecho pues todo lo que sería la explicación que ya hemos hecho, coeficientes significativos, el R cuadrado, el modelo explica el 18,37% de la variabilidad de las ventas. Es globalmente significativo, esto se mira con esto de aquí, si esto decimos que es menor que alfa, rechazamos, y esto es el contraste de significación global. Por lo tanto, podemos decir globalmente significativo. Vale, esto también a veces nos lo preguntan. Vale, y entonces lo que decíamos, R calcula. Y te dice, sí, sí, yo te calculo un modelo a ver si realmente este modelo sirve. ¿Cuándo servirá? Cuando tenemos un modelo bueno, pues cuando se cumplen los supuestos de la regresión lineal, que son linealidad, homocedasticidad, normalidad e independencia, que estos lo ponen aquí como si lo supierais de toda la vida, y esto en realidad solo sabe la gente que ha hecho econometría en el grado de economía. Bueno, si la has cogido como optativa, pero no lo creo, ¿vale? Entonces, bueno, lo tendremos que aprender esto de nuevo. ¿Vale? Entonces, para hacer estos gráficos de diagnóstico, lo primero que se tienen que calcular son los residuos. ¿Vale? Estas premisas se miran analizando los residuos. Los residuos son los errores. En el modelo de regresión, los residuos es el error. ¿El error qué es? La diferencia entre la realidad y la predicción que hace el modelo. Por ejemplo, en nuestro modelo sería la diferencia entre lo que son las ventas reales menos la predicción que hace el modelo con esos coeficientes que me ha calculado. ¿Vale? Pues sería esto. ¿Vale? Entonces todo esto nosotros simplemente le diremos, a ver, calcula los residuos. Pues ya lo calcula, el valor ajustado también, y a partir de esto, pues ya podemos sacar este plot. Aquí simplemente es como configurar los gráficos, pues para que salga uno al lado del otro. Esto si nos lo saltamos, pues nos pondrá un gráfico y luego el otro y no pasa nada. ¿Vale? Pero este primero, pues es para calcular los residuos versus los valores ajustados. Los dos que hemos calculado, ahora veremos para qué sirve. Y este es el QQ-plot, que sirve para mirar la premisa de normalidad. ¿Vale? Entonces tendremos que calcular los residuos, tendremos que calcular los valores ajustados y luego simplemente, una vez tenemos esta variable y esta variable, pues las utilizamos. ¿Vale? Aquí en el gráfico 1 de residuos versus valores ajustados, pues vamos a utilizar las dos, residuos y valores ajustados. Ahora veremos el gráfico que sale. Y aquí en el de normalidad, pues solo utilizamos los residuos. ¿Vale? La variable residuos es la que se analiza. Vale, pues si sacamos estos gráficos, nos mostrarán unas gráficas que tendrán o esta pinta o esta pinta. ¿Vale? Ahora las vamos a explicar. Vale, entonces, ¿qué tenemos que entender de estas gráficas? De la gráfica, del gráfico que hemos llamado 1, residuos versus valores ajustados. Tienen que tener un patrón aleatorio. El supuesto de varianza constante se cumpliría si tienen un patrón aleatorio. Diríamos que tenemos una perturbación o unos residuos homocedásticos. Y si el patrón es sistemático, o sea, si tiene algún comportamiento, no es aleatorio, entonces diríamos que el supuesto no se cumple. Violación del supuesto que implicaría que no tiene varianza constante, que tenemos lo que se llama heterocedasticidad. ¿Vale? O sea, el primer gráfico es para mirar si los residuos son homocedásticos o heterocedásticos.
Y el QQplot sirve para mirar si los residuos se ajustan a una normal o no. ¿Vale? Si los puntos se ajustan a una línea recta, decimos que los residuos son normales, cumplen normalidad, y si no, pues no cumplen la premisa de normalidad, que sería malo. Dos gráficos buenos. El de residuos versus valores ajustados, pues tendrían que estar, no sé si veis aquí una línea en el cero, pues no tendría que haber un patrón, o sea, esto tiene que ser como aleatorio y además, pues bueno, más o menos se tienen que mantener como entre dos bandas constantes. Si, yo qué sé, hiciera una línea recta o una forma de embudo, o sea, si vieras un patrón, dirías, esos residuos no cumplen homoceasticidad, no cumplen varianza constante. Si tú ves esto, pues aquí puedes decir que estos residuos tienen varianza constante. ¿Vale? Que es lo que hemos llamado homocedasticidad. A veces no es muy buena, la gráfica, entonces, bueno, le tenéis que explicar un poco, decirle lo que veis, que entendéis lo que tenéis que ver en el gráfico y ya está. Claro, esto es ideal. Estos que he puesto son como ideales. ¿Vale? Y en el QQplot, pues si los puntos se ajustan bien a la recta, pues decimos que tenemos residuos que cumplen normalidad. ¿Vale? Que serían las propiedades deseables que estamos aquí analizando. A veces, pues más o menos todos estos se ajustan bien y aquí se desvía un poquito, aquí se desvía un poco, o sea, no tiene que ser perfecto. ¿Vale? ¿Qué decimos? Lo bueno sería patrón aleatorio, cumple homocedasticidad, el QQplot, punto sobre la línea, normalidad, conclusión, los supuestos de la regresión se cumplen y decimos, vale, el modelo es bueno y podríamos hacer predicciones, porque el objetivo final es hacer predicciones con este modelo que ahora haremos. Y he puesto algo pues como muy exagerado, que sería algo malo, que no cumpla ni la homocedasticidad ni la normalidad. Pues por ejemplo, esto tiene un patrón que cada vez va en aumento. A medida que aumentan los valores ajustados, cada vez esto es más grande. Por lo tanto, aquí tenemos claramente heterocedasticidad, que es varianza no constante. Y esto pues vemos claramente que no cumple normalidad. Bueno, podríamos haber hecho algo. Aquí os he dicho que se desvían, pero se desvían como mucho, ¿vale? Y pues yo que sé, algo más, no sé, imaginar que ponemos como otra nube, pongo otro ejemplo, algo como más, a ver si tuviéramos aquí la recta de ajuste, pues no sé, imaginar que los puntos hicieran algo así, empezaran como por aquí, luego fueran, es que haciendo algo como muy exagerado, ¿vale? Pues esto también sería no normalidad. No se cumplirían las premisas del modelo, no tendría sentido hacer predicciones porque el modelo no es bueno, ¿vale? Entonces, una vez cumplen las premisas, pues lo que decimos, entonces ya tiene sentido hacer predicciones, ¿vale? Para ver esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues primero mirar que no lo he puesto aquí. Vale, aquí no he puesto los gráficos, o sea, no sé si este modelo es bueno o es malo. Supongamos que es bueno, haremos en la práctica. Y entonces ya, bueno, las predicciones las puedes hacer, ¿eh? Sea bueno el modelo o sea malo, porque calcular se puede calcular. Lo que pasa que, claro, si no es bueno el modelo, pues la predicción no es muy fiable. Esta es la idea. Vale, entonces, ¿cómo hacemos las predicciones del modelo? Para hacer una predicción, simplemente le tienes que dar un valor a la variable explicativa y obtenerla explicada. Es cuál es la previsión de las ventas para un precio de 30 o para un precio de 40. Eso es una predicción. ¿Vale? Entonces ellos lo hacen así, dicen vamos a crear un nuevo conjunto de datos, lo llaman new data o llámalo como quieras, y entonces te dice, vale, quiero, este nuevo dato será con la variable precio igual a 100 o a 50, a lo que quieras. ¿Vale? Entonces le das un valor al precio y una vez le das el valor al precio, pues haces la predicción. Le dices que haga la predicción de el modelo, como lo hayas llamado, lo hemos llamado modelo 1 y con este dato. ¿Vale? Entonces te calcula y te dice, pues bueno, para un precio de 100 las ventas estimadas serían 8,19. Que a ver, esto lo puedes hacer así o si quieres lo puedes hacer a mano, porque simplemente lo que hemos hecho es decir que la predicción de 6, si vamos a coger la estimación del modelo, es simplemente coger y aquí sustituir precio por 100 con los coeficientes que ha calculado el modelo, ¿vale?
O sea que en realidad es coger esto y poner aquí 100. Y si esto lo calculamos a mano, pues esto nos dará 8,19. Y esto sería una predicción, ¿vale? Que es lo mismo que tengo aquí. Vale, dice, o lo podemos hacer manualmente. Pues bueno, pero para manualmente, pues bueno, pues lo haces en R o coges la calculadora. Y bueno, si lo quieres hacer un poco más profesional, pues sería esto. Vale, pues esto sería regresión lineal simple y entonces tendríamos que pasar ya a regresión lineal simple, pero con una variable cualitativa como variable explicativa. Vale, aquí lo que hemos dicho, queremos predecir una variable cuantitativa a partir de precio, que es otra cuantitativa. Fíjate que lo hemos sustituido por 100, por un número. Pero también podríamos explicar una variable cuantitativa, ventas, a partir de una cualitativa. En esta base de datos, ¿qué teníamos de cualitativas? Pues teníamos Urban, si estaba en rural urbano, teníamos US, si estaba en Estados Unidos o no. Pues bueno, aquí como ejemplo lo vamos a hacer con esta variable, ¿vale? Variables dummies o variables ficticias se llaman. Son variables que solamente pueden tomar, en este caso, valores 0 o 1, ¿vale? Entonces, en este modelo en realidad lo que tienes que hacer es lo mismo y el modelo ya detecta que esa variable es cualitativa y entonces pues dice, vale, cuando, lo tendríamos que definir, pero ya lo verá en los datos, ¿vale? O sea, cuando US es no, pues le ponemos 0 o 1, pero tiene más sentido. Cuando es no, ponerle un 0 y cuando US es yes, pues le ponemos 1. Esto es discretizar la variable, ¿vale? Y solamente podrán tener valores 0 y 1. El modelo se crea igual. Le vamos a llamar modelo 2, variables con variable cualitativa, pero fíjate que hacemos lo mismo, sales, y le ponemos la variable y luego le decimos ver los resultados del modelo 2. Y nos hace lo mismo. Nos calcula los coeficientes 6,57 y 1,28. Y esto te dice que es el US para yes. O sea que en realidad, ¿vale? Ha cogido los unos, los que ha llamado unos. Pero bueno, al final a ti te da igual. Tú lo que tienes que entender aquí es que cuando quieras hacer una predicción de las ventas de una sillita que está en Estados Unidos, a esta variable le vas a poner 1. Y cuando no, le vas a poner un 0. O sea, el modelo que tendríamos aquí sería 6 es igual a 6,579 más 1,28 de US yes. ¿Vale? Si la sillita está en Estados Unidos, pues será 6,579 más 1,28 por 1, si la ubicación es en Estados Unidos. Y si no, 6,579 más 1,28 por 0. O sea, esta variable vas a sustituir simplemente por 0 por 1 en función de si está ubicada en Estados Unidos o si no. El resto es lo mismo. ¿Es significativa? Pues sí, tiene un p-value muy pequeño o los 3 asteriscos. Por lo tanto, sí, la variable US, pues sí, es una variable muy significativa para explicar las ventas. Luego tenemos el R cuadrado. Pues este R cuadrado es 0,050. Hombre, es bastante bajo porque eso es un 5%. Quiere decir que la ubicación de las sellitas, si está en Estados Unidos o no, explica un 5% de la variabilidad de las ventas. Claro, era complicado obtener un modelo como muy explicativo solo con esta variable. ¿Vale? Y la interpretación, también podríamos mirar las propiedades, pero bueno, aquí ya he puesto simplemente la interpretación y la predicción. ¿Vale? El intercepto, la beta 0, 6,58, ventas promedio fuera de Estados Unidos. Cuando US vale, no. ¿Qué sería esto? Como esto se multiplica por 0, pues esto serían las ventas esperadas si la sillita está fuera de los Estados Unidos. Y si sí, pues las tiendas en Estados Unidos venden 1,29 miles de unidades más que las de fuera, ¿vale? ¿Qué sería esto? Bueno, redondeado, ¿eh? Porque aquí pone 1,29 porque aquí sería un 7, ¿vale? O sea, esto es lo que incrementa por el hecho de estar en Estados Unidos. Si te dijera las ventas fuera serían esto más esto, ¿vale? Pues esto sería cómo interpretar en el caso de tener variables cualitativas. El R cuadrado igual, pues solo explica un 4,9% de la variabilidad. El modelo es poco explicativo. Hemos dicho que el R cuadrado era bajo. Bueno, aquí, mira este. No, yo miraría, no nos liemos, más o menos lo mismo.
Vamos a cambiarlo, vamos a poner 0,05. Lo otro es para comparar entre modelos restringidos, pero de momento nos vamos a meter con esto. Da igual, es decir, un 5%, un 4,9%, da igual. Y nos dice poco explicativo, pero estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo por esto, porque en realidad la variable igual no explica mucho, pero sí que decimos que es una buena variable significativa. Quizá, claro, es que solo con una variable no vamos a poder explicar las ventas. Por eso tenemos modelos de regresión lineal múltiple. Pues con lo que estamos viendo, igual nos interesaría meter un modelo para explicar las ventas, donde pusiéramos el precio, que hemos visto que era significativa, luego esta variable, si está en Estados Unidos o no, y luego igual otras variables también nos interesaría. Esto es lo que haremos en múltiple, ¿vale? Y luego también podríamos hacer predicciones, pero sería lo mismo, ¿vale? Y entonces, con lo que hemos dicho, claro, es que solo con US explica muy poco, solo con Price también explica muy poco, pues, ¿y si intentamos explicar las ventas con más variables? Esto es lo que explicaremos en regresión lineal múltiple. Haremos un modelo donde pondremos pues, el precio de la competencia, income, gasto en publicidad, la población que hay, el precio, todas las variables cualitativas que teníamos, educación, no me acuerdo qué era, age. Entonces haremos un modelo con más variables. Cuando para explicar una variable utilizamos más de una variable, tanto cuantitativa como cualitativa, ya estamos hablando de regresión lineal múltiple, que es lo último que nos explican en este primer tema de introducción.